el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub. La Biblia en 365 días. Un libro sagrado, abierto en mis manos, 365 leyendo, buscando tus planos, hacia un futuro lleno de paz. 11 de marzo, día 70 de la Biblia en 365 días. Bienvenidos a este episodio y hoy llegamos a un nuevo hito en nuestro viaje. Son 70 días sumergidos en la palabra de Dios. Cada día es una oportunidad para conocer más del corazón de Dios y permitir que su verdad transforme nuestras vidas. Hay gratitud en mi corazón por cada lector que se enamoró de la Biblia desde el día 1, algunos llegaron desde el día 5, desde el día 30 y decidieron ponerse al día. Decidieron compartir el episodio en familia, madres con hijos, hijos que le compartieron a sus padres, amigas que leen juntas, niñas y adolescentes que prenden la Biblia para que sus papás escuchen, padres que oran por sus hijos, amigas que pasan el episodio por sus grupos de WhatsApp, que se reúnen en el trabajo para escuchar. Gracias por ir al colegio escuchando el podcast. Gracias por introducir la Biblia mientras están haciendo sus ejercicios en el gimnasio. Gracias a los que acompaño en el hospital. Gracias porque mientras estás recibiendo tu quimioterapia, nos estamos inyectando fe juntos. Gracias porque subiste una historia y eso tocó el corazón de una persona. Gracias por sus comentarios, por sus recomendaciones. Hacemos que el amor de Jesús nos inunde a todos. Hoy es un día para celebrar. Tenemos 70 días leyendo la palabra de Dios. Y quiero decirte, el tema de hoy es Dios es mi ayudador. Y las lecturas para este día son Números capítulo 15, desde el verso 17 hasta el capítulo 16, verso 40. Marcos capítulo 15, versos del 1 al 47. Salmos 54, versos del 1 al 7. Y Proverbios capítulo 11, versos del 5 al 6. Y hoy quiero regalarles a todos una promesa en la Biblia. Dice Filipenses capítulo 1, verso 6. Estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Así como hemos perseverado hasta aquí, sigamos adelante con la certeza de que Dios es quien nos fortalece. Él es el que nos sostiene en este camino y Él es el que nunca nos deja. Dios es tu ayudador. Oremos juntos. Señor, gracias por estos 70 días en tu palabra. Sí que nos has cambiado, sí que hemos aprendido a ser más como tú. Gracias porque tú eres nuestro ayudador, nuestra fortaleza, nuestro guía. Te pedimos que nos sigas dando hambre por leer tu palabra, que sigamos teniendo esa misma motivación, que no perdamos el entusiasmo. Ayúdanos a vernos reflejados en tu palabra. Ayúdanos a crecer cada día en la fe. Ayúdanos a ser obedientes y determinados con este reto con el que ya es un compromiso, Señor. Gracias porque no nos has dejado ni un día de hablar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y hoy abramos nuestras Biblias, pero también abramos nuestro corazón y dejemos que Dios nos hable. Comenzamos. Números 15, 17. Además, el Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando lleguen a la tierra donde los llevo y coman de los cultivos que crecen allí, separarán una parte de ellos como ofrenda sagrada al Señor, de la primera harina molida, y presenten un pan y sepárenlo como ofrenda sagrada, como lo hacen con el primer grano del campo del trillar.
En todas las generaciones venideras, cada año presentarán una ofrenda sagrada al Señor de la primera harina molida. Pero supongamos que ustedes, sin intención, no llevan a cabo todos estos mandatos que el Señor les dio por medio de Moisés, y supongamos que en el futuro sus descendientes no hacen todo lo que el Señor les ordenó por medio de Moisés. Si el error se cometiera involuntariamente y la comunidad no se diera cuenta de ello, toda la comunidad presentará un becerro como ofrenda quemada, como un aroma agradable al Señor. Esta ofrenda se ofrecerá juntamente con la ofrenda obligatoria de grano y la ofrenda líquida con un chivo como ofrenda por el pecado. Con esta ofrenda, el sacerdote purificará a toda la comunidad de Israel de esta manera y los hará justos ante el Señor y quedarán perdonados. Resalta esta parte. De esta manera los hará justos ante el Señor y quedarán perdonados. Pues fue un pecado sin intención y lo corrigieron con sus ofrendas al Señor. La ofrenda especial y la ofrenda por el pecado, toda la comunidad de Israel será perdonada, incluidos los extranjeros que vivan entre ustedes, porque todo el pueblo estaba involucrado en el pecado. Si un individuo comete un pecado involuntariamente, la persona culpable llevará una cabra de un año como ofrenda por el pecado. El sacerdote la sacrificará para purificar a la persona culpable ante el Señor, y la persona será perdonada. Estas mismas instrucciones se aplican tanto a los israelitas de nacimiento como a los extranjeros que viven entre ustedes. Sin embargo, aquellos que descaradamente violen la voluntad del Señor, sean israelitas de nacimiento o extranjeros, blasfeman contra el Señor y deben ser excluidos de la comunidad, puesto que trataron la palabra del Señor con desdén y desobedecieron su mandato de manera deliberada. Deben ser completamente excluidos y sufrirán el castigo por su pecado. Cierto día, mientras el pueblo de Israel estaba en el desierto, descubrieron a un hombre que recogía madera durante el día de descanso. Los que lo encontraron lo llevaron ante Moisés y Aarón y el resto de la comunidad y lo mantuvieron bajo vigilancia, pues no sabían qué hacer con él. Entonces el Señor le dijo a Moisés: «El hombre debe ser ejecutado. Toda la comunidad lo apedreará fuera del campamento». Así que la comunidad entera sacó al hombre del campamento y lo apedrearon a muerte, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Entonces el Señor le dijo a Moisés: «Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. En todas las generaciones venideras harán borlas al borde de su ropa y las atarán con un cordón azul. Cuando vean las borlas, recordarán y obedecerán todos los mandatos del Señor en lugar de seguir sus propios deseos y contaminarse, tal como es su tendencia. Las borlas los ayudarán a recordar que deben obedecer todos mis mandatos y ser santos a su Dios. Yo soy el Señor su Dios, que lo sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor su Dios». Números capítulo 16. Cierto día, Coré, hijo de Izhar, quien era descendiente de Coat, hijo de Leví, conspiró con Datán y Abirán, hijos de Eliab, junto con On, hijo de Pelet, de la tribu de Rubén. Ellos provocaron una rebelión contra Moisés, junto con otros 250 jefes de la comunidad, quienes eran miembros prominentes de la asamblea. Todos se unieron contra Moisés y Aarón y les dijeron: «Ustedes han ido demasiado lejos. El Señor santificó a la comunidad entera de Israel y Él está con todos nosotros. ¿Qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor?». Cuando Moisés oyó lo que decían, cayó rostro en tierra. «Ustedes», les dijo a Coré y a sus seguidores, «mañana por la mañana el Señor nos mostrará quién le pertenece a Él y quién es santo. El Señor permitirá la entrada a su presencia solo a quienes Él elija. Coré, tú y tus seguidores preparen sus recipientes para quemar incienso y mañana enciendan fuego en ellos y quemen incienso ante el Señor. Entonces veremos a quién elige el Señor como su santo. Ustedes, levitas, son los que han ido demasiado lejos». Moisés le habló de nuevo a Coré: «Ahora, escuchen, levitas, ¿les parece poca importancia que el Dios de Israel los escogiera de entre toda la comunidad israelita para estar cerca de Él, de manera que sirvan en el tabernáculo del Señor y que estén delante de los israelitas para ministrarle? Coré, él
ya les dio este ministerio especial a ti y a tus hermanos levitas. Ahora también reclaman el sacerdocio. En realidad es contra el Señor que tú y tus seguidores se rebelan, pues ¿quién es Aarón para que se quejen de él? Y luego Moisés mandó a llamar a Datán y a Abirán, los hijos de Eliab, pero ellos respondieron: rehusamos presentarnos ante ti. ¿No te basta que nos sacaste de Egipto, en tierra donde fluye la leche y la miel, para matarnos aquí en el desierto, y que además ahora nos trates como a tus súbditos? Es más, no nos has llevado a una tierra donde fluye leche y miel, ni nos has dado una nueva patria con campos y viñedos. ¿Intentas engañar a estos hombres? Nosotros no iremos. Entonces Moisés se enojó mucho y le dijo al Señor: no aceptes sus ofrendas de grano. Yo no les he quitado ni siquiera un burro, ni jamás les he lastimado a ninguno de ellos. Y Moisés le dijo a Coré: tú y tus seguidores deben venir aquí mañana y presentarse ante el Señor. Aarón estará presente. Tú y cada uno de tus 250 seguidores deberá preparar un incensario y ponerle incienso para que todos puedan presentarlos ante el Señor. Aarón también llevará el suyo, así que cada hombre preparó un recipiente para quemar incienso, lo encendió y le puso incienso, y después se presentaron a la entrada del tabernáculo con Moisés y Aarón. Mientras tanto, Coré había incitado a toda la comunidad contra Moisés y Aarón, y todos se reunieron a la entrada del tabernáculo. Entonces la gloriosa presencia del Señor se apareció ante toda la comunidad, y el Señor les dijo a Moisés y Aarón: aléjense de todas estas personas para que pueda destruirlas en el acto. Pero Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra y rogaron: oh Dios, tú eres el Dios que da aliento a todas las criaturas. ¿Tienes que enojarte con todo el pueblo cuando solo un hombre peca? Qué buenos, ¿ah? Moisés y Aarón. Yo no hubiera hecho eso. Y el Señor le dijo a Moisés: entonces, dile a todo el pueblo que se aleje de la carpa de Coré, Datán y Abirán. Así que Moisés se levantó y fue a toda prisa hasta las carpas de Datán y Abirán, seguido por los ancianos de Israel. Rápido, le dijo la gente, aléjense de las carpas de todos estos hombres perversos y no toquen ninguna de sus pertenencias. De lo contrario, serán destruidos por el pecado de ellos. Entonces todo el pueblo se alejó de las carpas de Coré, Datán y Abirán, pero Datán, Abirán salieron y esperaron de pie a la entrada de sus carpas junto con sus esposas, sus hijos y sus pequeños. Y Moisés les dijo: esta es la manera en que sabrán que el Señor me ha enviado a realizar todas estas cosas, pues no las he hecho por mi propia cuenta. Si estos hombres mueren de muerte natural, o si nada fuera de lo común les sucede, entonces el Señor no me ha enviado. Pero si el Señor hace algo totalmente nuevo y la tierra abre su boca y se los traga con todas sus pertenencias y descienden vivos a la tumba, entonces ustedes sabrán que estos hombres mostraron desprecio por el Señor. Apenas Moisés terminó de decir estas palabras, la tierra repentinamente se abrió debajo de ellos. La tierra abrió la boca y se tragó a los hombres, junto con todos los de su casa y todos sus seguidores que estaban junto a ellos y todo lo que poseían. Así que descendieron vivos a la tumba junto con todas sus pertenencias. La tierra se cerró encima de ellos y desaparecieron de entre el pueblo de Israel. Y toda la gente que los rodeaba huyó cuando oyeron sus gritos. La tierra nos tragará a nosotros también, exclamaron. Entonces un fuego ardiente salió del Señor y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. El Señor le dijo a Moisés: dile a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que saque a todos los incensarios del fuego, porque son santos. Y también dile que esparza los carbones encendidos. Toma los incensarios de estos hombres que pecaron a costa de sus vidas, y de ese metal elabora láminas a martillo para recubrir el altar. Como estos incensarios se usaron en la presencia del Señor, ya son santos, y que sirvan como advertencia al pueblo de Israel. Así que Eleazar, el sacerdote, recuperó los 250 incensarios de bronce usados por los hombres que murieron en el fuego del bronce, y se elaboró una lámina a martillo para recubrir el altar. La lámina serviría de advertencia a los israelitas para que nadie
que no fuera autorizado, nadie que no fuera descendiente de Aarón entrara jamás a la presencia del Señor para quemar incienso. Si alguien lo hiciera, le sucedería lo mismo que a Coré y a sus seguidores. Entonces cumplieron las instrucciones que el Señor le dio a Moisés. En estos capítulos de Números se nos presentan dos temas aparentemente distintos, pero profundamente conectados. El primero, la ofrenda de primicias, que era un recordatorio de los mandamientos. Números 15, versos del 17 al 41. Y luego la rebelión de Coré y el juicio de Dios en Números 16, del 1 al 40. A primera vista, podríamos preguntarnos qué tienen que ver la instrucción sobre el pan y las primicias que debemos darle a Dios con toda la revuelta mortal contra Moisés y Aarón. La respuesta está en el corazón del ser humano. La obediencia versus la autosuficiencia. Las primicias nos recuerdan que todo lo que nosotros tenemos proviene de Dios. Hace unos días estudiamos el Salmo 40, verso 1, que dice que a Dios le pertenece todo, el cielo, la tierra y los que en él habitan. Que todos nosotros les pertenecemos a Dios con todo lo que tenemos. En cambio, en la historia de Coré nos muestra lo que sucede cuando alguien cree que merece algo más de lo que Dios le ha asignado para él. Y Dios anhela corazones rendidos, no corazones que desafían su autoridad. La verdadera humildad no es pensar menos de ti mismo, sino pensar menos en ti mismo y más en Dios. Dios instruye a los israelitas a presentar una porción como ofrenda, algo de lo que ellos habían recibido para entrar en la tierra prometida. Esta ofrenda es llamada primicia, era un acto de gratitud, un recordatorio y reconocimiento de que todo lo que tenemos viene de Dios. Y además, Dios les ordena usar esas borlas, eran esos flecos en sus vestidos, para que ellos recuerden visualmente que deben obedecer a los mandamientos de Dios. Porque nuestra mente normalmente se olvida de todo lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Estas instrucciones entonces se dan después de que el pueblo había dudado de la promesa de Dios en Números 14. Y era una forma de recordarles que a pesar de sus fracasos, Dios seguía siendo fiel. Entonces, dar lo primero de nuestros recursos, de nuestro tiempo, de nuestros talentos, de nuestras finanzas, es un acto de fe, es un acto de gratitud. Cuando tú das lo primero a Dios, Él te bendice con todo lo que queda. Así que comienza tu día, tu tiempo en oración. Cada día, Señor, te doy una parte de mi tiempo. Si bien es cierto, el día tiene 24 horas, 8 nos la pasamos durmiendo, nos quedan otras 16. Aunque sea, me gustaría darte el 10% de mi tiempo. 1 hora con 60 minutos, Señor, para poder estar escuchando tu voz, sabiendo qué es lo que quieres decirme, para poder estar alineada contigo. Pero ¿qué pasa? Muchos de nosotros decimos, no, es que no me gusta tanto. O sea, he decidido sí hacer este reto, pero no me gusta cuando los capítulos se extienden mucho. No me gusta cuando me toma mucho tiempo leer, no estoy entendiendo nada y nos cerramos. Aprende a darle a Dios tu tiempo, a darle tu adoración. Cuando uno ama a una persona, normalmente le gusta pasar tiempo con ella. Entonces, aprende a sembrar este tiempo y tenerlo como algo valioso, como algo primordial. Tu cita divina con Dios es algo que nunca se debe mover. Y también considera apartar una porción de tus ingresos como ofrenda de gratitud a Dios. Y luego vemos la rebelión de Coré, como él tiene un espíritu de división. Coré, Datán y Abirán no eran cualquiera dentro de Israel. Coré era levita y los otros dos eran líderes reconocidos dentro de la tribu de Rubén. Pero en su interior crecía, germinaba la semilla de la insatisfacción, de la envidia. Y esa es la raíz de la rebelión. La palabra hebrea rebelión está en un contexto que significa insubordinación, rechazo a la autoridad divina. Es el mismo concepto usado por Samuel en 1 Samuel 15:23, cuando dice que la rebeldía es como un pecado de brujería. Coré
no solo desafió a Moisés y Aarón, sino que en realidad estaba desafiando el orden de Dios mismo. Es por eso que la tierra se abrió y los tragó vivos. Nunca antes se había visto algo así, que la tierra se tragara vivas a personas rebeldes. Rebelión no solo daña a quien la inicia, sino que arrastra a otros con ella. Coré, Datán y Abirán y otros líderes se rebelan contra Moisés y Aarón cuestionando su autoridad y alegan que todos en la comunidad son santos y que Moisés se ha exaltado a sí mismo. Moisés responde con humildad y deja que Dios juzgue. Y todavía, cuando Dios dice qué es lo que va a hacer con ellos, Moisés se arrodilla a pedir oración por ellos. La rebelión contra la autoridad establecida por Dios tiene consecuencias graves. La autoridad no es para controlarte, sino para protegerte y para guiarte hacia tu destino. Si tú estás en estos momentos en un lugar de liderazgo, guía, pero hazlo con humildad, hazlo con servicio, hazlo como Moisés, orando por incluso las personas que se levantan contra ti. Y si estás bajo autoridad, respeta, ora por tus líderes, incluso cuando no estés de acuerdo con ellos. La inmadurez espiritual hace que las personas confundan el liderazgo con poder y el servicio con superioridad. Muchos de nosotros podíamos decir, yo nunca me rebelaría contra Dios. No, eso es otras personas, eso es Coré, yo no. Pero la rebelión no siempre es obvia. Puede comenzar en una forma de críticas constantes, de amargura, de inconformidad silenciosa. Así que reflexiona sobre tu motivación. ¿Estás sirviendo por amor o quieres reconocimiento? ¿Te encantan los aplausos? La insatisfacción nace cuando nosotros miramos lo que otros tienen en lugar de valorar nuestra asignación. John Bevere, en su libro La trampa de Satanás, dice que la ofensa es la trampa que el enemigo usa para dividir y para conquistar a los hijos de Dios. No caigamos en la trampa. Nosotros sembremos palabras de unidad y no palabras de división. Y notemos algo interesante. En Números 16, versos 6 y 7, Moisés le pide a cada líder que tome un incensario y que lo presente ante Dios. Ese incensario representa la adoración y la oración. Entonces, que nuestra vida sea como ese olor fragante, como ese incienso que agrada a Dios. Si tú pasas más tiempo criticando lo que no te gusta que orando por lo que Dios quiere hacer, tu corazón ya está en la dirección equivocada. Dios no está buscando seguidores. Dios está buscando hijos rendidos, personas que oren, líderes humildes. La historia de Coré nos deja un mensaje claro. La ambición sin sumisión destruye, pero la obediencia es la que produce vida. La grandeza no se mide por cuántos te siguen, sino por cuán dispuesto estás tú a seguir a Dios, incluso cuando nadie te ve. Porque Dios usa a los que están dispuestos a servir, no a los que exigen ser seguidos. Marcos capítulo 15, verso 1. Muy temprano por la mañana, los principales sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley religiosa, todo el Concilio Supremo, se reunieron para hablar del próximo paso. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Pilato le preguntó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Entonces, los principales sacerdotes siguieron acusándolo de muchos delitos. Y Pilato le preguntó, ¿no vas a contestarles? ¿Qué me dices de las acusaciones que presentan en tu contra? Entonces, para sorpresa de Pilato, Jesús no dijo nada. Ahora bien, era costumbre del gobernador poner en libertad a un preso cada año durante la celebración de la Pascua, el que la gente pidiera. Uno de los presos en este tiempo era Barrabás, un revolucionario que había cometido un asesinato durante un levantamiento. La multitud acudió a Pilato y le pidió que soltara a un preso como era de costumbre. ¿Quieren que les deje en libertad a este rey de los judíos?, preguntó Pilato, pues ya se había dado cuenta de que los principales sacerdotes habían arrestado a Jesús por envidia. Sin embargo, en este momento, los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que exigiera la libertad de Barrabás en lugar de la de Jesús. Pilato les preguntó, entonces, ¿qué hago con este hombre al que ustedes llaman el rey de los judíos?
«Crucifícalo», le contestaron a gritos. «¿Por qué?», insistió Pilato. «¿Qué crimen ha cometido?». Pero la turba rugió aún más fuerte. «Crucifícalo». Entonces Pilato, para calmar a la multitud, dejó a Barrabás en libertad y mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo, y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Los soldados llevaron a Jesús al patio del cuartel general del gobernador llamado el Pretorio y llamaron a todo el regimiento. Lo vistieron con un manto púrpura y armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza. Entonces lo saludaban y se mofaban: «¡Viva el rey de los judíos!», y lo golpeaban en la cabeza con una caña de junco, le escupían y se ponían de rodillas para adorarlo burlonamente. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto púrpura y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo. Un hombre llamado Simón, que pasaba por allí, pero era de Cirene, venía del campo justo en ese momento, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Simón era padre de Alejandro y de Rufo. Y llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él lo rechazó. Después los soldados lo clavaron en la cruz, dividieron su ropa y tiraron los dados para ver quién se quedaba con cada prenda. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero anunciaba el cargo en su contra. Decía: «El rey de los judíos». Con él crucificaron a 2 revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente se pasaba por allí y gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Pero mira ahora», le gritaban, «dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz». Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. Que este Mesías, este rey de Israel, baje de la cruz para que podamos verlo y creerle. Hasta los hombres que están crucificados con Jesús se burlaban de él. Al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Luego, a las 3 de la tarde, Jesús clamó con voz fuerte: «Eloi, Eloi, lama sabactani», que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que llamaba al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja con vino agrio y la puso sobre una caña de junco y la levantó para que él pudiera beber. «Esperen», dijo, «a ver si Elías viene a bajarlo». Entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro. Y la cortina del santuario del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. El oficial romano que estaba frente a él, al ver que había muerto, exclamó: «Este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios». Algunas mujeres miraban de lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago, el menor de José, y Salomé. Eran seguidoras de Jesús y lo habían cuidado mientras estaba en Galilea, y también estaban allí muchas otras mujeres que habían venido con él a Jerusalén. Todo esto sucedió el viernes, el día de preparación anterior al día de descanso. Al acercarse la noche, José de Arimatea se arriesgó y fue a ver a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. José era miembro honorable del Concilio Supremo y esperaba la venida del reino de Dios. Pilato no podía creer que Jesús ya hubiera muerto, así que llamó al oficial romano y le preguntó si ya había muerto. El oficial lo confirmó, así que Pilato le dijo a José que podía llevarse el cuerpo. José compró un largo lienzo de lino, luego bajó el cuerpo de Jesús de la cruz y lo envolvió en un lienzo y lo colocó en una tumba que había sido tallada en la roca. Después hizo rodar una piedra en la entrada. María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde ponían el cuerpo de Jesús. Marcos 15 nos transporta a la historia de la pasión de Cristo.
Es un capítulo donde vemos la corrupción del poder, la dureza de un hombre, la fragilidad humana y el amor inquebrantable de Jesús. Jesús no solo fue juzgado injustamente, sino que eligió el silencio ante sus acusadores. Este pasaje nos muestra un contraste poderoso, el silencio de Cristo y el grito de la multitud. A veces el mayor acto de poder no es lo que dices, sino lo que decides callar. Pilato era gobernador romano, pero no tenía un verdadero interés en la justicia. Él sabía que Jesús era inocente, y lo dice en Marcos 15:10, pero cedió ante la presión del pueblo. Pilato no solo entregó a Jesús, sino que lo abandonó a la voluntad del pueblo. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿A quién estamos dejando que dicte nuestra fe? ¿A la verdad de Cristo o a la opinión de la multitud? Cuando tu fe se basa en la aprobación de la gente, vivirás prisionero de sus expectativas. Y lo cierto es que nunca podremos llenar las expectativas de la gente. Porque por más que seamos buenos, por más que callemos ante un juicio, por más que tengamos un amor inquebrantable por nuestro prójimo, siempre la gente va a elegir a Barrabás. El pueblo eligió a Barrabás en lugar de Jesús. Y Barrabás era un rebelde, era un asesino, pero fue liberado porque Jesús tomó su lugar. Aquí está el corazón del Evangelio. Jesús fue tratado como culpable para que nosotros, culpables, pudiéramos ser tratados como inocentes. Entonces, ya dejemos de culparnos por algo que Dios ya nos perdonó. Tú y yo no merecíamos la gracia, pero la gracia nos encontró antes de que supiéramos que la necesitábamos. Imagina un juez que dicta una sentencia de cadena perpetua a un criminal, pero de repente un hombre inocente dice, yo voy a tomar su lugar. Eso es exactamente lo que Jesús hizo por nosotros. Él pagó con su vida por nuestra vida. ¿Estamos viviendo como personas que han sido rescatadas? ¿O seguimos eligiendo vivir como Barrabás, ignorando la gracia? Los soldados se burlaban de Jesús, lo vistieron con un manto púrpura, le colocaron una corona de espinas y se burlaban de él. Creían que estaban ridiculizándolo. Sin saberlo, estaban cumpliendo una profecía, porque Él es el Rey de Reyes. El mundo nunca entenderá el propósito de Dios en tu vida, pero eso no significa que Dios no esté cumpliéndolo. Jesús no necesitó defenderse porque su propósito era mayor que el sufrimiento. Ahora Jesús sufrió el castigo más brutal, la crucifixión romana, que era diseñada para humillar, para torturar y causar una muerte lenta y agonizante. En Marcos 15:34, Jesús clama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y aquí Jesús cita el Salmo 22, mostrando que incluso en su momento de mayor desesperación, su confianza en el Padre nunca se rompió. Piensa por un momento cuando tú te sentiste solo, cuando Dios parecía distante de tu vida. Pero la verdad es que Dios nunca nos deja. Aunque a veces parece que Él está en silencio, la Biblia dice que Él nunca nos abandona. El silencio de Dios no significa su ausencia. A menudo significa que Él está trabajando en algo que no podemos ver aún. Cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó en dos. Es lo que nos dice el verso 38 de Marcos 15. Y esto fue un terremoto espiritual. El velo separaba el lugar santísimo donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Pero con la muerte de Jesús, el acceso a Dios quedó abierto para todos. El sacrificio de Jesús no solo nos dio perdón, nos dio acceso directo al Padre. Ora hoy, vive como alguien rescatado por Dios. Jesús murió para darte una vida abundante, no una vida de culpa, no una vida de condenación. No busques la aprobación de la multitud para hacer las cosas. Pilato se rindió ante la presión. Pero nosotros estamos llamados a seguir a Cristo, aunque eso signifique ser diferentes. Confía en Dios incluso cuando Él parece que guarda silencio. Jesús confió en el Padre incluso cuando estuvo en la cruz. Y nos deja un mensaje claro. Jesús sufrió el juicio para darnos libertad.
Fue abandonado para que nunca más nosotros nos sintamos solos ni abandonados por Dios. Él fue crucificado para darnos vida eterna. Pero la historia no termina aquí. El capítulo 16 trae la resurrección. Es que el diablo pensó que el viernes era el final, pero no sabía que el domingo estaba en camino. Salmo 54. Ven con tu gran poder, oh Dios, y rescátame. Defiéndeme con tu poder. Escucha mi oración, oh Dios, presta atención a mi ruego, pues me atacan desconocidos. Gente violenta trata de matarme. No les importa a Dios en lo más mínimo. Pero Dios es mi ayudador. El Señor me mantiene con vida. Que los planes malvados de mis enemigos se tornen en su contra. Haz lo que prometiste y acaba con ellos. Sacrificaré una ofrenda voluntaria a ti. Alabaré tu nombre porque es bueno, oh Señor, pues me libraste de mis dificultades y me ayudaste a triunfar sobre mis enemigos. Este salmo de David no es solo un poema, sino es un grito de auxilio en medio de la traición. Según el título del salmo, David lo describió cuando los habitantes de Zif fueron a Saúl y le dijeron dónde es que él estaba escondido. David estaba huyendo porque el rey Saúl lo quería matar. Los zifeos, en lugar de protegerlo, lo entregaron. Pero en vez de buscar venganza, David buscó a Dios. Las traiciones humanas no pueden detener el propósito divino, a menos que dejes que el rencor tome control. Este salmo nos enseña cómo responder cuando nos sentimos atacados, cuando nos sentimos traicionados y cuando también sentimos que estamos siendo incomprendidos. ¿Qué fue lo primero que hizo David? Versos del 1 al 3. Él levantó un clamor a Dios. Él oró en medio de la crisis y dijo: Dios, sálvame por tu nombre, sálvame con tu poder. Dios, defiéndeme. Es la misma oración que nosotros debemos hacer a Dios. Muchos de ustedes me preguntan, ¿pero cómo oro? No sé cómo orar. El libro de los Salmos es un libro de oraciones. Oraciones que hicieron hombres de Dios cuando estaban pasando por momentos de crisis y ellos derramaban su corazón delante de Dios. Así que si tú quieres aprender a orar, lee los Salmos y vas a aprender a orar. David no le decía a Dios qué hacer con sus enemigos, solo le pidió que actúe. Y David no buscó venganza, buscó la justicia de Dios, buscó la intervención de Dios. La palabra sálvame viene del hebreo yasha, que significa liberar, rescatar, traer victoria. Eso no es solo protección, sino es un acto poderoso de Dios para cambiar la situación. Imagínate, estás tú en tu trabajo, alguien miente sobre ti para tratar de hacerte quedar mal con el jefe. Tienes dos opciones: atacar y defenderte por tus fuerzas, contar algo peor de esa persona, o hacer lo correcto y confiar en que Dios peleará por ti. Cuando Dios es tu defensor, no necesitas probar nada. Él sabe la verdad y Él la revelará a su tiempo. Y el verso 4, que quiero que lo resaltes, la Biblia nos dice que Dios es nuestro ayudador, es aquel que nos mantiene con vida. David cambia su tono de desesperación a un tono de confianza. Aún no había sido rescatado, pero él ya creía en que Dios estaba a su favor y que Dios le daría la victoria. Cuando nosotros le decimos a Dios, tú eres mi ayudador, eso significa que tú le estás diciendo a Dios, yo creo que tú me vas a fortalecer, yo creo que tú me vas a sostener, yo creo que tú me vas a rescatar. No es solo un apoyo emocional, es un auxilio sobrenatural. Dios, tú eres mi ayudador. Dios nunca es tu plan A. Él es tu única fuente de verdadera ayuda. Cuando nadie te ayuda, el único que siempre está ahí es Dios. Cuando tú te sientas traicionado o cuando te sientas en peligro, ora antes de reaccionar. Recuerda que Dios ve lo que otros no ven. Aférrate a las promesas de Dios que Él te da en su palabra. Y algo muy importante, debemos aprender a tener
una gratitud anticipada. Versos 6 y 7 del Salmo 54 dice: sacrificaré una ofrenda voluntaria a ti, porque eres bueno. David todavía no había sido rescatado, pero ya estaba adorando a Dios y ya estaba diciendo que Dios era bueno. La fe verdadera no espera ver el milagro completo para agradecer. La fe celebra antes de la respuesta. Quizá tú el día de hoy estás frente a algo que dices: ¿cómo voy a agradecer a Dios? Agradece porque quieres ver un milagro. Agradece anticipadamente y deja que tu fe sea la que responda, y no tu incredulidad, y no tu lógica, y no en tus fuerzas. Imagina que estás esperando una respuesta importante de un trabajo, de un diagnóstico médico, una restauración de un familiar. La fe no dice: voy a alabar a Dios si todo sale bien. La fe dice: voy a alabar a Dios porque pase lo que pase, Él es fiel, Él es bueno y Él está conmigo. Entonces tú reconoces que Dios es tu ayudador. Digámosle hoy a Dios: Dios, yo quiero que tú seas mi ayudador. Yo quiero que tú camines conmigo. Quiero dejar de pelear mis batallas y quiero que seas tú obrando en mi vida. David terminó su oración confiado, no confundido. Cuando tú confías en que Dios es tu defensor, la batalla ya está ganada, aunque no la veas. Entonces, ¿en qué área de tu vida necesitas dejar de luchar solo y confiar en Dios? ¿Estás alabando a Dios solo cuando te va bien o también en los momentos difíciles? Ora conmigo hoy: Señor, cuando enfrente traiciones, cuando enfrente injusticias, cuando enfrente crisis, ayúdame a confiar en ti, que tú eres mi defensor, que tú eres mi ayudador, que tú eres mi refugio. Yo elijo alabarte a ti antes de ver la respuesta en mi vida. Yo elijo creer, yo elijo tener fe, yo elijo confiar antes de todo. Yo sé que tú tienes una respuesta favorable para mí. Yo sé que tú estás peleando por mí, Dios. No necesito defenderme. Yo creo en que tú harás lo que nadie ha hecho por mí. Y vas a hacer algo. Vas a tomar un papel y vas a comenzar a escribir: Dios, tú eres mi ayudador. Gracias. Y vas a comenzar a decirle a Dios por qué le agradeces hoy. Vas a comenzar a detallarle el milagro y vas a darle las gracias por todo lo que Él está haciendo por ti. Ahora leamos Proverbios capítulo 11, versos 5 y 6. La honestidad dirige los pasos de los justos, los perversos caen bajo el peso de su pecado. La justicia rescata a las personas buenas, los traidores quedan atrapados en su propia ambición. La justicia no es solo lo que haces, es en quién te estás convirtiendo mientras caminas con Dios. No se trata solo de actuar correctamente, sino de permitir que Dios enderece nuestros caminos. La maldad, en cambio, no necesita que nadie la derribe, se destruye sola. Piensa en una persona que siempre actúa con honestidad. Aunque nadie la vea, su vida se vuelve coherente y firme. Por otro lado, alguien que manipula y engaña siempre termina enredado en su propia red de mentiras. Nuestra vida ¿es un reflejo de la justicia de Dios? ¿O permitimos pequeñas áreas de engaño? Dios nos está llamando a vivir con integridad. La Biblia dice: los justos son rescatados por su integridad. Dios no bendice una estrategia del engaño, bendice la pureza del corazón. Y la integridad no es negociable. Es la clave para vivir una vida sin temor. Lo que debemos hacer cada día es evaluar nuestra vida. Las decisiones que tomamos a diario reflejan nuestra integridad delante de Dios. ¿Estamos teniendo un carácter firme para con Dios? No permitas que las circunstancias sean las que definan tu integridad. Confía en que Dios te rescata. No necesitas manipular ni apresurar el proceso. Dios te honrará si vives en rectitud. Dios siempre se encarga de enderezar el camino de los íntegros y permite que los malvados caigan en su propia trampa. Entonces no se trata solo de evitar el pecado, sino de construir una vida que refleje su justicia.
No tienes que correr detrás de las bendiciones. Cuando tú caminas en la justicia de Dios, las bendiciones corren detrás de ti. Hoy decide caminar en justicia aunque nadie más lo haga. Dios ve tu integridad y Él mismo es el que te rescatará. Así que camina con justicia y Dios se encargará de abrir caminos donde no los hay. Día 70, check. Y antes de terminar, quiero tomar un momento para agradecer a Dios y celebrar que hoy cumplimos 70 días leyendo la Biblia juntos. Son 70 días de aprender, 70 días de crecer, 70 días de permitirte que la palabra transforme tu vida. Esto no es solo una rutina, tampoco es un hábito. Yo creo que es un camino de fe, es una aventura que hemos decidido emprender con la mano de Dios y que cada día nos acerca más al corazón de Dios. Así que si has llegado hasta aquí, felicidades. Sigamos adelante con la misma pasión porque lo mejor está por venir. Y antes de despedirme, quiero celebrar a los que hoy cumplen años, hoy 11 de marzo. Desde aquí, desde Lima, Perú, un saludo muy especial para Misael Rodríguez desde Honduras, también para Abril Arana de Huancayo, Perú, para José Luis Pereira de Bogotá, Colombia, para Catherine Bermúdez de Santa Marta, Colombia, hermoso Santa Marta, para Natasha de Costa Rica, para Camila Bejarano, que hoy cumple 7 añitos en Bermejo, Bolivia. Que sea un día lleno de alegría y de bendiciones para cada uno de ustedes, que vean la mano de Dios en cada una de las cosas que hacen. Además, quiero felicitar a Eddie y a Vanessa, una hermosa pareja de venezolanos en Panamá que hoy celebran su aniversario. Que Dios siga bendiciendo su amor, su hogar y gracias por poner el fundamento de la palabra de Dios sobre sus vidas. Y también envío un saludo muy especial para Pedro Plata en Aguascalientes, México. Que tengas un excelente día. Nos encontramos en el próximo episodio y no dejen de expresar su fe porque hoy cumplimos 70 días y tenemos que decírselo a todos, que Dios es nuestra prioridad y nuestro primer amor. Bendiciones. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.